Bienvenido a un video sobre problemas de estimación, suma y resta usando números enteros. El objetivo es estimar sumas y diferencias de números enteros redondeando. Comencemos por revisar cómo redondeamos números enteros. Lo primero que queremos hacer es identificar el dígito de redondeo. Luego, si el dígito a la derecha del dígito de redondeo es menor que 5, no cambiamos el dígito del lugar de redondeo. Si son 5 o más, aumentamos el dígito del lugar de redondeo en 1. Y el último paso es reemplazar todos los dígitos a la derecha del dígito de redondeo con ceros. Por ejemplo, queremos redondear ambos números a los cientos, así que primero identificaremos el valor posicional de cientos, que es el 7 para ambos números. El dígito a la derecha es lo que yo llamo el tomador de decisiones que nos dice si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para 3739, si redondeamos esto a los cientos, estos 3 nos dicen que redondeemos hacia abajo, lo que significa que no cambiamos los 7, y luego reemplazamos los dígitos a la derecha con 0. Entonces esto se redondearía a 3700. Sin embargo, en el segundo ejemplo, el dígito a la derecha es un 6, lo que significa redondear hacia arriba, por lo que cambiamos este 7 a 8, y luego los dígitos a la derecha serán ceros. Entonces esto se redondearía a 3800. Avancemos y apliquemos esta técnica para sumar números enteros. Aquí queremos estimar la suma redondeando a las decenas. Entonces redondearemos cada uno de estos números enteros a las decenas. Primero identificaremos el valor posicional de las decenas, y el dígito de la derecha nos indica si redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para 348, este 8 nos dice que redondeemos, entonces esto redondea a 350. Además, para 73, estos 3 nos dicen que redondeemos hacia abajo, por lo que esto se redondearía a 70. Entonces, para estimar esta suma, podríamos agregar los números redondeados en su lugar, que generalmente es más fácil. La columna de las unidades sería 0, la columna de las decenas sería 12, así que anotamos 2 y llevamos 1. 1 más 3 nos darían 4. Entonces una estimación para la suma original sería 420. Este tipo de estimación se usa bastante en el mundo real. Por ejemplo, cuando vas a la tienda de comestibles y compras un montón de artículos, a menudo redondeamos al dólar más cercano o incluso a $10 para determinar cuál será nuestro costo aproximado cuando vayamos al mostrador de caja. Echemos un vistazo a un par de ejemplos más. Aquí queremos estimar la diferencia redondeando a los miles. Entonces este 4 está en los miles y también este 6. Los dígitos a la derecha nos dirán redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces 14.389, estos 3 nos dice que redondeemos hacia abajo, por lo que esto redondearía a 14.000. Y 6.846, este 8 nos dice que redondeemos. Entonces esto se redondearía a 7.000. Bueno, 14.000 menos 7.000 serían 7.000. Lo que sería una estimación de esta diferencia. En este ejemplo, queremos estimar la suma redondeando a los 10.000 más cercanos. Primero identificaremos el valor posicional redondeado. Eso sería este 0 y este 8. El dígito a la derecha es nuestro decisor, lo que nos dice que redondeemos hacia arriba o hacia abajo. Este 4 nos dice que redondeemos hacia abajo, por lo que no cambiamos el 0, y todo a la derecha se reemplaza por 0, por lo que se redondea a 7 millones. El 6 nos dice que redondeemos, así que esto redondearía a 90.000. Observe que la mayoría de estas columnas son ceros. Aquí tenemos un 9, un 0 y un 7. Entonces, la estimación de esta suma, cuando se redondea a los 10.000, es de 7.090.000. Echemos un vistazo a uno más. Ahora volvemos a estimar una diferencia, y aquí redondearemos a los miles. El 9 está en los miles y el 3 está en los miles. Estos 4 aquí nos dicen que redondeemos hacia abajo. Este 8 aquí nos dice que redondeemos. Entonces esto se redondeará a 89.000. Esto redondeará a 24.000. Y estamos encontrando la diferencia. De nuevo, las primeras 3 columnas son ceros. Aquí tenemos 9 menos 4, eso es 5. Y 8 menos 2 serían 6. Nuestra estimación es 65.000. Bien, eso lo hará para este video.
Gracias por ver.